El gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, entregó de manera formal los servicios educativos de la entidad al gobierno de la República, tanto en la distribución de los recursos como en la operación de los mismos, pues aseguró han generado un grave perjuicio a las finanzas públicas estatales, situación que le imposibilita continuar con los servicios a su cargo. Para ello, anunció la determinación de interpelar extrajudicialmente ante las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública para dar por terminados los convenios en un plazo de 30 días. Explicó que pese a los esfuerzos que se han realizado para liquidar los adeudos con el sector magisterial, que ascienden a más de 2,000 millones de pesos, no han sido suficientes, pues en la entidad persiste un déficit derivado de minutas firmadas por administraciones anteriores que ascienden a 4,200 millones de pesos. Hemos notificado al gobierno federal de la decisión del Estado Libre y Soberano de Michoacán y Ocampo de dar por concluida la adhesión al Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, celebrada el 18 de mayo del año 1992, y el convenio que en materia de educación se suscribió con fecha 15 de diciembre del año 2014. En consecuencia, estamos solicitando que designen representantes de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública, con el fin de acordar el método y mecanismos para que, en un término de 30 días, se realice el proceso de entrega-recepción formal de los servicios de educación básica y normal que operan en el estado de Michoacán, tanto federales como transferidos, como los de financiamiento estatal a la Secretaría de Educación Pública Federal. Hemos pedido que se designe a un responsable del sistema de educación básica y normal en el estado de Michoacán, en tanto se concluyen los acuerdos y procedimientos de entrega-recepción a la Federación de los ya mencionados servicios educativos. Respecto a diversos incumplimientos de la Federación que originaron un grave daño a las finanzas públicas estatales y que hacen imposible al estado de Michoacán continuar con el financiamiento del sistema educativo de básica y normal. No estamos renunciando a la responsabilidad social del gobierno del estado con la educación, pues la política educativa es única y exclusiva de competencia del gobierno de la República, y los gobiernos estatal y municipal somos concurrentes en la materia, que asumimos plenamente la responsabilidad con la tarea fundamental de la educación básica y listos para la concurrencia, pero en un nuevo esquema de entendimiento, en un nuevo acuerdo, en un nuevo pacto de una relación sana, federación, estados, como lo establece nuestra Constitución en materia educativa. De las plazas laborales existentes, 50,944 son del ámbito federal, que representan el 63% del total, y 29,267 estatales, que equivalen al 37%. Estas últimas representan para el gobierno del estado una nómina anual de 7,000 millones de pesos. Adicional al costo de la nómina salarial, los trabajadores estatales perciben 23 bonos durante el año, con un costo superior a los 1,000 millones de pesos. Dicho esto, en el año de 1992 se firma el acuerdo para la modernización de la educación básica, y en ese momento la aportación o la proporción Federación-Estado era 90.4 contra 9.6 del Estado. Los principales compromisos del acuerdo eran para mejorar la calidad educativa, y la Federación se comprometía a transferir recursos suficientes para que cada gobierno estatal tuviera condiciones adecuadas para elevar la calidad y ampliar la cobertura, y el Estado se hacía cargo de los planteles educativos. 2. Fortalecer el sistema educativo, los sistemas educativos estatales y con ello el sistema nacional. 3. Otorgar cada año al Estado los recursos necesarios para el financiamiento del sistema educativo, y por su parte el Estado, de acuerdo a su capacidad financiera, aportaría o concurriría para el mismo fin. Sin embargo, en
En el transcurso de los siguientes años, la aportación estatal se incrementó y la federal disminuyó. En el año 2012, por ejemplo, la participación estatal subió a 37% y la federal solo al 63%. Es decir, en 14 años de participación estatal en materia educativa, se incrementó la participación del Estado en un 55% con respecto al año 1992, año en que se asignó el acuerdo. Recursos propios a cubrir los incrementos pactados en el ámbito central y la revisión estatal que dio lugar a prestaciones adicionales extensivas a todos los maestros de la entidad. También quiero decirles que tan solo del año 2008 al 2013, Michoacán ha dejado de recibir alrededor de 4.200 millones de pesos derivados de la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, que en el año 2008 se modificó la fórmula de distribución del Fondo de Aportaciones de Educación Básica y por la expedición del Acuerdo Nacional para el Programa de Carrera Magisterial, lo que ha obligado al Estado a cubrir sus compromisos con recursos propios. Aunado a esto, a partir del año 1995, los gobiernos estatales en turno, en su búsqueda por lograr una gobernabilidad y estabilidad política, firmaron compromisos adicionales a la negociación salarial nacional en los documentos denominados minutas, en donde se consignaban la creación de nuevas plazas, bonos, prestaciones y programas sindicales sin tener la fuente de financiamiento. En especial, en el rubro de bonos, se establecieron compromisos por el orden de 1.100 millones de pesos adicionales a la carga regular del costo de la nómina, insisto, sin tener el respaldo financiero. Solamente para darnos una idea de la magnitud, en los 3 primeros años del gobierno que yo encabezo, hemos pagado al magisterio michoacano por adeudos y rezagos más de 2.500 millones de pesos por concepto de bonos adicional al salario y las prestaciones asociadas a él, 2.500 millones de pesos. A eso hay que agregar que en el año 2007, ustedes recordarán, se promulgó el Acuerdo por la Calidad en la Educación, la llamada ACE, que asignó en aquel momento la líder del Sindicato Nacional, Elbester Gordillo, el presidente Calderón y los gobiernos de los estados. En el caso de Michoacán, el gobierno del estado no firmó el acuerdo. La razón, presiones gremiales del magisterio disidente en el estado impidieron que se hiciera dicha firma, y a partir de ese momento los recursos humanos destinados para cubrir las necesidades en las escuelas no se otorgó por la parte de la federación como estaba establecido en el compromiso, y por lo tanto las plazas que se crearon fueron directamente con cargo a las finanzas estatales, lo que hizo que la plantilla creciera hasta el año 2015 a 32,000 maestros estatales. Otro factor fue el otorgamiento de plazas automáticas a los egresados de las normales a partir de la constante presión gremial, lo que incrementó de manera sustancial la plantilla estatal de maestros ante la negativa de evaluarse, y en consecuencia la federación no otorgó las plazas correspondientes. Para el año 2014, el gobierno federal promueve la centralización de la nómina educativa prevista en la nueva Ley de Coordinación Fiscal por medio del convenio de conclusión del proceso de conciliación de plazas transferidas y de montos de las remuneraciones correspondientes. La consecuencia de esta mala conciliación fue que la Federación no reconoció las plazas estatales y prestaciones autorizadas en la vigencia del acuerdo signado en el año 1992, aceptando de manera equivocada únicamente las plazas de sostenimiento federal. Un ejemplo de ello son las 2.710 plazas de telesecundaria y de personal administrativo que pertenecen a educación básica y que no fueron reconocidas, creando un compromiso adicional económico para el Estado de más de 1.100 millones de pesos. Es importante destacar también que al crearse el FONE,
el Fondo Nacional para la Nómina Educativa. La Federación administra la nómina federal educativa, incluidas las economías, que en los años anteriores al 14 podrían destinarse al pago de las nóminas estatales, recursos con los que evidentemente los gobiernos estatales, o particularmente el caso de Michoacán, no cuenta con ellos. Dichas economías, la Federación las integra a una partida del ramo 11 llamado U080, y con este fondo, cada año la Federación apoya para los cierres de ejercicios presupuestales a las entidades, reconociendo con ello la necesidad de recursos adicionales para la educación. Sin embargo, no son regularizables, lo que produce inestabilidad al Estado y, en consecuencia, presión constante del gremio magisterial, sobre todo hacia los últimos meses del año. Del año 2014 al año 2018, la Federación otorgó a Michoacán 9.025 millones de pesos en apoyos por convenios de la partida U080, es decir, aproximadamente 2.000 millones de pesos por año. Recordemos que además, en el año 2014 se promulga la Ley General del Servicio Profesional Docente, lo que permitió, de alguna manera, frenar la creación de las plazas automáticas. Sin embargo, actualmente la Federación tiene congeladas, para el caso de Michoacán, más de 1.113 plazas de jornada y 189 de jornada de 3/4 de tiempo, lo que representa más de 550 millones de pesos anuales en economías que no regresan al Estado. Todo este conjunto de factores son los que han arrastrado a Michoacán a graves problemas de suficiencia financiera para hacer frente a los compromisos salariales con el magisterio, al grado de que en este momento no se cuenta con los recursos para el pago de la nómina, prestaciones y otros conceptos del mes de diciembre por un monto de más de 2.000 millones de pesos. Aunado a esto, actualmente se adeudan bonos vencidos del año 2017 y 18 por un monto de 620 millones de pesos y se tiene pendiente el pago de 8 bonos, 3 prestaciones adicionales por un monto de 872 millones, pago de homologaciones, etcétera, etcétera. Así, mientras exista este problema de carácter estructural para el financiamiento educativo, se afecta de manera grave la economía del Estado y, en consecuencia, el desarrollo del mismo y la atención a otras necesidades de la población de nuestro Estado. Por ello, a partir de este momento y de este día, empieza a correr el plazo para que en 30 días estemos conciliando y entregando lo que se tenga que entregar y que el Gobierno de la República se haga cargo del tema educativo, y nosotros concurriremos con lo que las condiciones financieras de la entidad no lo permitan.